Saludos mis amigos de Conversemos con Andy Ramírez, gracias por estar conmigo aquí en mi canal de YouTube y también los que nos escuchan a través de Cielo 104.7 FM, tu radio favorita. Un programa más, hoy vengo a conversar con un amigo, puedo decir un amigo que me dio la radio. Sí, recuerdo, hace muchos años, señores, hace muchos años, él me llamaba al programa y conversábamos, era un oyente de la estación. Él no salía mucho al aire porque no le gustaba mucho salir al aire, pero conversábamos y siempre estábamos en contacto. El tiempo se lo llevó de la República Dominicana, está pastoreando en Atlanta, Georgia, ahora mismo, y el hombre es un ministro del Señor. Yo nunca, lo confieso así en la introducción de esta conversación, nunca imaginé que el hombre iba a ser un pastor. Y aquí está mi hermano David Linares. Saludos, hermano, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, buenos días para todos los que nos vean. Estamos contentos de estar contigo, Andy. Tanto tiempo te escuchamos en la radio, ahí hablando y animando, bendiciendo a la gente con tu voz, y hoy te tenemos frente a frente. Eso es así, hermano. Un grato placer conversar contigo y qué bueno que uno puede recordar aquellos tiempos. David, vamos a iniciar así ya rápidamente de lleno. Con lo que decía, yo nunca imaginé verte a ti en el pastorado. ¿Cómo se da esto de que tú llegas a ser pastor? ¿Tú te fuiste a República Dominicana directamente a pastorear o ya fuera del país fue que surgió ya este ministerio del pastorado? Yo creo algo básico, el que tiene un plan de ser pastor, Dios nos lo llamó. Nosotros no nos validamos a nosotros mismos. Un llamado divino es una consecuencia de la necesidad de la asignación divina del Señor. Entonces, cuando Dios te llama, Él coloca todo en su punto para Él poder cumplir ese llamado. Nosotros nacemos básicamente con la necesidad de Dios de ganar gente para Cristo, no de una necesidad personal. Cuando llegamos a Estados Unidos, nos congregamos por años en la iglesia Círculo de Oración con la pastora Miriam Robles, que partió en el Señor, ya se graduó. Y salimos de acá a estar con Juan Carlos Harrigan. Allí duramos años de enseñanza, años literalmente de doctrina, de bendición y de ver lo sobrenatural en acción. Hasta que el Señor empieza a movernos con una agenda gloriosa durante 2 años de predicación y enseñanza. Esta agenda no viene primero, sino con un proceso largo, doloroso y muy puntual para Dios quitarnos cosas que estaban sobrando y añadirnos cosas que no hacían falta. Wow, pero tú sentías ese llamado, tú sentías esa inclinación, ¿te imaginaste algún momento que iba a pastorear? No, para ser muy honesto, no. Yo no me imaginaba, yo no quería ser ni pastor, ni profeta, ni apóstol, nada. Yo quería ser un cristiano salvo. Ejemplo, practicar el liderazgo, ayudar, estar en la iglesia, ofrendar, diezmar, ser un cristiano de ejemplo, de principios, pero nunca ser un pastor. No es lo mismo cargar la carga desde la cruz de Cristo que cargar la carga desde la luz de Pedro. Pedro, por un ejemplo, camina con el maestro, le duele lo que le sucede, pero no saborea lo que Jesús padece hasta el momento que le toca la cruz a él. Wow. Pero literalmente muchos de nosotros que tenemos ese deseo de pastorear no conocemos al Dios que llama. De hecho, Dios nos da una responsabilidad ministerial para darle cuentas a Él de su viña. Lo que Dios dice sí, en la parábola del sembrador, el que le dio poco, poco se le demanda. Ahora el que le dio mucho, mucho tendrá en la demanda. Claro. Y lo que Dios le da a uno como una iglesia, Casa de Dios para las Naciones en Atlanta, es una demanda. Ejemplo, tú vas el mes que viene para la iglesia y te das cuenta que hay una demanda. Dios colocó esa demanda. Ahora, ¿dónde nace esa demanda? En el corazón de Cristo. Yo, a mi entender, no nací para ser cristiano. Si fuera por mí en mi carne, como decía el apóstol Pablo, yo preferiría estar con los hijos perdidos, pero el Señor Jesucristo me eligió antes de la fundación de la tierra para esta misión. Pastorear a otros es una responsabilidad. No es como la gente piensa. Ahora, no es como muchos dicen. A los que Dios nos llamó viven quejándose del pastorado, a los que Dios llamó viven deleitándose en lo que hacen. Claro. Porque Jesucristo nunca se quejó de la obra que tenía. Ahora, la madurez de una iglesia depende de la cabeza que tiene la iglesia. Ejemplo, tu cuerpo madura de acuerdo a tu pensamiento. La gente cree que las canas son producto del envejecimiento. No. Como en mi caso, yo no soy viejo. Of course. La cana es producto de la sabiduría que nosotros cargamos. Una persona altamente sabia es una persona que tiene muchos pensamientos radicales en la cabeza. Ahora, las personas que no tienen pensamientos buenos, muchas veces la Biblia dice la mente es un ocio tiempo del diablo. Ahora, la mente sabia lo examina, lo visualiza y llega a la meta a través de lo que Dios le enseña en el secreto. O sea, es muy importante eso que tú apuntas ahí en cuanto a la sabiduría y el entendimiento, porque me atrevo a decir
de que hay muchas iglesias que hoy día están siendo manejadas, conducidas, dirigidas por personas que no tienen un amplio margen de sabiduría para manejar la vida del Señor, y para esto es sumamente importante usted tener dotes de inteligencia y sabiduría, porque no es fácil lidiar con diferentes tipos de personas, con problemas de toda índole, y si usted no tiene la sabiduría, lo voy a decir así, sabiduría humana, y después la sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios, se te va a complicar a ti realmente ser pastor. Y luego escuchamos mucha gente decir que esto es difícil, que yo no aguanto esto, que pastorear no es nada fácil. Ahora yo te hago la pregunta, ¿pastorear es fácil para ti? Sí, demasiado fácil. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué mucha gente tiene la percepción de que pastorear es difícil? Porque ellos quieren hacer la obra del Espíritu Santo. Wow. Entonces, yo no puedo cargar un peso que a mí no me llamaron a cargar. La Biblia dice, tome su cruz y sígame. Ahora, la cruz es ligera, la misma Biblia lo explica. El punto de las personas es que el Espíritu Santo debe de hacer una obra que muchas veces el pastor la quiere usurpar. Ejemplo, usted es pastor no para ir de casa en casa, sino para ir de solución en solución. Si tú oraras al Espíritu Santo como pastor y le pidieras la solución del problema de una familia, tú no llevaras simplemente una cara de preocupación para parecer que te duele lo que le está sucediendo. Claro. O condescendencia sería la palabra práctica. Tú llevaras una solución por orar sobre el asunto y el Espíritu Santo te diera la solución. Un hombre de Dios tiene que conocer exactamente cómo opera la voz de Dios. Y en este caso, la voz de Dios entra a traer solución a toda dolencia y a todo requerimiento del hombre. El problema es, si yo me desconecto de Dios y me conecto con tu problema, literalmente estaré en la misma sincronía en la que tú te encuentras. Ahora, si yo me conecto con Dios antes de que tu problema, te llevaré una solución básica. Sea en el área que sea, Dios puede proveer, Dios puede sanar. Y ojo, Dios quiere sanar, Dios quiere proveer. El problema es la mente del hombre, que muchas veces no entiende que nosotros somos personas para traer soluciones a otros, claro, no para cargarlos con problemas. ¿Cuánta gente va a una iglesia buscando solución? Ejemplo, cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos de la felicidad, que nos estábamos muriendo de la alegría. Nadie se muere del gozo, mi amado. Sí. Nosotros llegamos a la iglesia cargados, angustiados, y la gente debe conocer cómo opera la mente del hombre. El hombre caído se concentra solamente en lo que le hace la guerra, en lo que le pone una muralla, en lo que le quita ese brío de vida. Pero inmediatamente Dios usa los problemas para llevarlo a la iglesia. La mayoría de los que estamos hoy parados frente a un micrófono, frente a una plataforma, fuimos personas altamente procesadas afuera de la iglesia. Fruto de lo que tenemos hoy dentro de la iglesia fue el proceso que nos agarró fuera de la iglesia. Claro. Una novia te dejó, un papá no te quiso, alguien te rechazó. Toda esa clase de cosas te hicieron, te provocaron para que tú tuvieras hoy en el poder de Dios dentro de la iglesia. Del dolor al gozo, del dolor a la alegría, del dolor a la plenitud. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Ahora, un pastor es un mediador. ¿En qué sentido? Tiene que lidiar con mucha gente. Y, por ejemplo, a mí, que me tocó muchas culturas, gracias a Dios, en un punto, no solamente soy pastor de mi propia raza. Al contrario, lo que menos tengo en la iglesia son dominicanos. Tengo muchos colombianos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, chilenos, y por ahí se va la raza. Hasta africanos tengo. Wow. El asunto es que cuando Dios te manda, Él debe darte señales de que Él te envió. ¿Cuáles son las señales? Moisés tenía 2 señales. En un ministerio real, las señales sobrenaturales van a marcar la diferencia entre el que Dios llamó y en el que Dios no patrocina. A propósito de esas culturas que tú resaltas, las diferentes naciones que se congregan en la iglesia que pastoreas, tú que conoces aquí tu país, República Dominicana, cómo es el cristiano de aquí, cómo son las iglesias de aquí, ¿qué diferencia hay en esas culturas, ya que tienen una mezcla allá en Atlanta, de diferentes personas con diferentes comportamientos, con diferentes niveles de educación, comparado a República Dominicana? ¿Se hace más fácil tal vez pastorear en Estados Unidos que pastorear en la República Dominicana? No, al contrario. Pensándolo en cabeza fría, si lo miramos de una manera carnalmente hablando, tú tienes un choque de cultura. Es como tener todos los sazones juntos. Ahora, tú te das cuenta de algo, de toda la incidencia espiritual, de dónde ellos vienen, cómo provienen y qué se mueve detrás de bambalinas. Ejemplo, cada nación tiene un príncipe predominante, una entidad espiritual predominante. Algunas son predominadas por la envidia, los celos, otros por los espíritus del agua, la base sexual. Y cuando operamos en liberación nos damos cuenta qué espíritu domina cada nación.
Ejemplo, estamos en el Caribe. Aquí opera un principado en el Caribe sobre la sexualidad desordenada. Ahora, este mismo principado opera, por ejemplo, en otro país que no quiero mencionar, pero opera de una manera muy diferente. Aquí opera en infidelidad. Allá opera violando y etcétera, introduciéndose niños con niños padres y etcétera. Una mezcolanza no grata para el Señor. Entonces, cuando ellos vienen al Señor, nos encontramos que tenemos que lidiar como hombres de Dios con toda esa clase de espíritu. Recuérdate que dice la palabra, no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra es contra lo que produce el pecado, con lo que se alimenta del hábito, con lo que está detrás de esa persona que lo provoca y lo incita a hacer el daño al menor o a hacer el daño a su propia familia. Entonces, es fácil pastorear a muchas naciones, en un punto sí, porque nosotros como dominicanos tenemos algo glorioso, y es que cargamos el fuego del poder del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces no menospreciamos dentro del patio, acá en Dominicana, pero cuando salimos no sabemos que tenemos oro, no espejitos. Entonces, el problema de muchos de nosotros es que quiere usurpar o hacerlo repetir lo que el otro lo produjo éxito. Claro. En mi caso, yo no debo seguir un parámetro. Yo estoy bajo un concilio, una autoridad, mi pastor y todo eso, pero yo no tengo que imitar exactamente para parecerme. Yo tengo mi propia identidad y un diseño bajo la plataforma, no para competencia jamás o traer sombra sobre mi líder, no, sino para seguir la plataforma, pero con mi diseño original en este contexto. Hablando de tu líder, el pastor Juan Carlos Harrigan, un hombre muy reconocido, su ministerio poderoso, un hombre que tiene una larga trayectoria en el Evangelio, aquí en República Dominicana, fuera del país, allá en Kansas City. ¿Qué tanto ha influenciado el pastor Juan Carlos Harrigan en que tú seas el pastor que eres hoy día? Todo hombre tiene un maestro para ciertas áreas. En el área espiritual, Juan Carlos Harrigan es un maestro. La mayoría de la gente tiene la percepción que ve al hombre de Dios, el evangelista en las multitudes, y no se da cuenta que lo que lo sostiene arriba es literalmente su vida de intimidad abajo, el temor reverente al Señor. Dice la Biblia que Jesús fue oído a causa de su temor reverente el día que clamó: Padre, si es preciso de ti, quita esta copa de mí. El Padre lo oyó, pero no le hizo caso, porque necesitaba llegar a la cruz. Y hay cositas dentro de la palabra que te pueden marcar para siempre. O sea, principios extraídos de la misma Biblia, que cuando alguien con experiencia te lo expone y te lo explica, te dice, esto es para que operes en lo sobrenatural. Sigue esta corriente, medita esta palabra, y esa clase de guianza te pueden llevar a ti a saltar a lo que otros le llevaran 30 años, tú hacerlo simplemente en 5 o en 4. Y es el crecimiento que tenemos en la iglesia. Ejemplo, yo recibo de muchos hombres de Dios, pero mi principal fuente debe ser mi pastor. Claro. Entonces, cuando él me escribe o me llama, él dura mucho tiempo conmigo invirtiendo en lo que hoy yo estoy produciendo. Ok. En ese mismo tenor, siguiendo ahí con Juan Carlos Harrigan, que mucha gente lo siguen y demás, cuando tú te congregabas allá en su iglesia, en Kansas City, veías cómo Dios lo usaba, tal vez lo conocía desde antes de congregarte con él, ves que es un hombre de Dios, que Dios lo usa. Mucha gente quisiera estar cerca de Harrigan, mucha gente quisiera ser no solamente un miembro, sino alguien que esté bajo su cobertura. De hecho, hay muchos que hoy día están pastoreando, es porque realmente has recibido la cobertura de parte de él. Hay gente que en un momento podrán decir, no, Juan Carlos Harrigan es difícil de acercarse. Juan Carlos, tú sabes que cuando tu trayectoria, tu fama, por así decirlo, va en escala, la gente entiende que más difícil tú te pones. Tal vez eso te va a responderlo él, pero como tú eres cercano a él, ¿qué tú podrás decir en cuanto a esto? ¿Es una persona accesible? ¿Es una persona que tú lo puedes llamar y decir, lo quiero ver, quiero un consejo suyo? ¿Cómo es la cercanía con él? Mira, este tema es muy bueno porque hay mucha gente que puede interpretar algo, que las personas son inalcanzables. En el caso mío, yo lo puedo llamar, él me va a contestar. Si no me contesta ahora, me llame un momento. O puedo ir, porque un hijo realmente no le pide al padre una cita para reunirse con él. Si yo quisiera verlo de emergencia, agarro un vuelo y me voy a Kansas City, me le planto allá y voy a su propia casa y le toco la puerta. Ok. De hecho, a esa confianza. Sí, porque si a mí me pasara algo necesariamente que debiera necesitar su intervención, yo sé que él estuviera ahí. No lo conocí aquí cuando estaba en Dominicana, no lo conocí.
Yo llegué y le dije porque Dios literalmente nos llevó allá. Yo no sabía de su ministerio ni nada. La primera vez que yo lo vi a él aquí en Dominicana, yo lo vi a través del OIDA, que fue entregarle un pasaporte para mi esposa que estaba allá en Kansas City. Pero yo no seguía su ministerio ni nada. Yo era simplemente un muchacho de círculo que se congregaba ahí. Nunca visitaba tampoco iglesia. A la iglesia más lejana que yo fui fue a la Cristianización y a la Jerusalén. Entonces yo no fui de visitar mucha iglesia, siempre en mi iglesia, hasta que Dios me mueve. Cuando Dios me mueve, yo me voy a despedir de él porque un pastor me mandó $200 y yo me fui a congregar por él con un pastor porque él me dio una ofrenda y yo siempre he sido agradecido. Y el varón de Dios, cuando yo fui a despedirme de Harrigan, le iba a decir, como somos de San Pedro, varón, bendiciones, me tengo que ir. Ese era mi plan. Y cuando yo le di la mano, él me dijo, sin yo decir una palabra, usted no se va de aquí, Dios lo trajo aquí para congregarse y quedarse aquí. Me desarmó. Yo dije, aquí hay problema. Porque mi palabra era, en mi pensamiento, le digo ahora, me despido del varón de Dios y me voy para mi iglesia del hombre de los $200. Pero el Espíritu Santo tenía un plan. Y durante 7 años casi duré con él caminando, trabajando con él en el ministerio, viajando con él a muchos lugares, gracias a Dios, y sirviéndole. Porque hay una operación grande. No habrá jamás un Elías sin un Eliseo. Cuando alguien es un líder, tiene que procrear líderes. Cuando alguien es inteligente, provoca intelectuales. Entonces, cuando tú te conectas con el que tiene la unción también te va a honrar a ti. Es la unción básica, la que tú anhelas, la que tú honras. Y en mi caso, ni siquiera yo anhelaba ser ungido, simplemente servirle al varón de Dios. Como dominicano y a ser escaso, yo fui a través del varón de Dios y varias profecías que le he dado al varón de Dios se le han cumplido hoy en cosas que ustedes están viendo y están observando. Claro que sí. Tú tocaste un punto muy importante en cuanto al liderazgo y quisiera escuchar tu opinión y a la vez también que sirviera hasta de consejo para aquellos que están en nuestra sintonía, pastores, tal vez iniciando el pastorado, tal vez ya con una larga trayectoria, que no forman líderes en sus iglesias y toda la carga de la congregación la llevan ellos en sus hombros, terminan explotados, se enferman, muchos están muertos. De hecho, es trágico lo que uno a veces lee en empresas internacionales de pastores que se han hasta quitado la vida. Entonces, ¿qué consejo tú le das a ese pastor o pastora que está en nuestra sintonía que no forma líderes, que ellos entienden que yo soy el hombre que Dios me llamó y yo soy el que tengo que tener la carga de esto y yo solo tengo que dar para esta obra? Yo creo que toda base de operación de Satanás concluye en el miedo. La mayoría de pastores que no forman líderes tienen miedo a que alguien venga, le divida a la iglesia, a que alguien vaya y se le lleve las ovejas. Si las ovejas se van, nunca fueron tuyas. La Biblia dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, si las ovejas se van, alguien te dividió la iglesia. Número 1, el miedo opera en la oscuridad. Tú debes formar líderes, gente de carácter, de posición, de postura espiritual. ¿Por qué? La gente que sean fieles te seguirán. Hay algunos pastores que dicen, no, yo no puedo porque si le doy mucho poder a me va a hacer un daño, me puede subdividir la iglesia o etcétera. No. Tú debes formar gente que tenga tu espíritu. Moisés repartió de su espíritu a 70 personas. Siempre hay un líder que tenga daño o que te quiera proteger más de lo que Dios quiere. Josué se levantó en contra de esa posición espiritual y Moisés le dijo, ¿qué acaso tú tienes envidia? Esto que nos quiere decir que grandes personalidades cerca de los pastores muchas veces están obstaculizando la palabra y el mover del Espíritu Santo a través de impartir el espíritu que uno carga. ¿Cuánta gente se quieren acercar a los pastores para ser impartido, para ser bendecido? Y cuando están listos, por miedo no lo envían. Si Dios alista a alguien dentro de mi congregación, mi trabajo como líder es provocar que este hombre sea establecido para poder hacer que casa de Dios se extienda, que el reino reciba personas. Porque fíjate algo, Andy, ¿cuántos hombres de Dios se quejan porque otra iglesia se abre en San Pedro? Yo aquí no conozco vida de pastores ni de nadie. ¿Cuántas personas se sienten aludidos que una iglesia se abra cerca? Pero ¿cuántos de ellos hace una batalla o llama a algún pastor porque una discoteca se abre en San Pedro? Entonces, si tú no te quejas porque una discoteca se abra, no te quejes porque una iglesia se abra. Porque la iglesia viene a sacar a la gente de la discoteca, del reino del infierno, a llevarla al reino de la luz. Claro que sí, muy importante esto. David, ¿qué tanto te marcó el tiempo que tú estuviste aquí bajo el pastorado de la pastora Miriam Robles? ¿Qué tanto te marcó doña Miriam? Miriam Robles era una persona de mucha visión. Yo creo que ella tenía tanta visión que ni siquiera ella misma lo sabía.
Una vez me salió con una y me dijo, yo sentí algo de liberación y yo pensaba que el que estaba endemoniado era yo. Y me dijo, yo veo a ti, el día que coloque, ya era bien pausada, el día que coloque un ministerio de liberación, te voy a poner a ti en ese ministerio también. Wow. Y yo decía, pero yo soy el que necesita liberación dentro de mí. Anyway, pero el asunto era la visión que ella tenía. Después que llegamos a Estados Unidos, ¿dónde me coloca el pastor Harrigan? Como líder de intercesión de la iglesia Casa de Dios. Wow. La esposa mía y yo creamos el ministerio de intercesión dentro de la iglesia y empezamos literalmente a operar bajo un manto de liberación, bajo un manto literalmente que golpeaba la tiniebla directamente, y vimos hasta pastores caer endemoniados, pastoras ser libres y cosas que sin nombres, como desconocidos, pero gente que iba en busca del pan del cielo, esa liberación que cualquiera necesita. Porque, Andy, hay mucha gente que por su título no recibe la liberación, wow, que por su postura no se humille y busque el pan. Entonces, la liberación puede ser mental, puede ser del interior, pero puede ser espiritual también, que ya en el caso de la posesión hay muchas dimensiones de esto. Claro que sí. David, en las iglesias hay muchos hermanos, muchos miembros con una carga enorme, con problemas de toda índole, pero no tienen ayuda que le puedan ayudar, valga la redundancia, a superar ese problema. Son personas que tal vez no tienen ese nivel de búsqueda con Dios muy constante, no tienen esa intimidad con Dios, pero tampoco no tienen a alguien en la iglesia que le ayude a pasar ese proceso que está pasando. ¿Qué tan importante tiene para ti los ministerios dentro de las iglesias? Entiéndase, ministerio de finanzas, porque hay gente con problemas económicos en la iglesia que hay que enseñarlos, hay que educarlos económicamente, pero también ministerios de matrimonios. Hay gente que tiene problemas en su matrimonio, pero no hay un ministerio que le dé seguimiento, que le dé consejos, que reciban tutorías y demás. En fin, diferentes áreas. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Mentores, ejemplo. ¿Por qué no tener mentores? Y a veces el tabú de la iglesia es hablar del dinero. Le tienen miedo. Porque dicen, si hablo de diezmo, se me van 2 o 3. Y yo digo, pausadamente, si usted tiene miedo a hablar de dinero, es que usted no diezma ni ofrenda. Y ojo, la mayoría de las personas que no cumplen lo que está diciendo, algunas veces son pastores. Algunas veces son personas que pastorean una iglesia que demanda el diezmo, pero literalmente ellos no diezman. Tú le preguntas, ¿cuál es tu cobertura? No tienen. Jehová es mi pastor y el cielo es mi límite, diría yo. Entonces, el punto es, tú no tienes una demanda espiritual para demandar o exigir algo que tú no practicas. Yo he visto en muchos congresos que salen muchos miembros, evangelistas, profetas, a dar ofrenda y los pastores se quedan sentados. Entonces, tú no puedes recibir honra de lo que tú no has honrado primero. Y este es el punto. Ahora, necesitamos mentores. ¿En qué área? Matrimonios. Siempre en los matrimonios habrá problemas porque no nacieron juntos. De hecho, los gemelos tenían problemas. Jacob, Esaú, se estaban matando dentro del vientre de la madre. Y si tú no naciste con esa mujer o ese hombre, claro que vas a tener circunstancias. Pero el matrimonio es un lugar donde tú mueres para que nazca una relación. Esa relación solo nace donde tú mueres. Alguien tiene que ceder. Claro. Yo tengo un matrimonio bellísimo, pero todo el tiempo no fue así. Entonces tuve que ceder la parte de David que no le agradaba a ella. Ella tuvo que ceder la parte de ella que no me agradaba a mí, para que Dios fuera el centro. Y como dice la Biblia, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Entonces tenemos gente que no quiere mentorear. Mira cuánta gente con dones dentro de la iglesia. Hay gente que tienen dones literalmente para sanar a otro con un abrazo, con amor, que para mí es lo más grande que hay dentro. Wow, pero tú dijiste algo importante, sanar a otro con un abrazo. Yes. Ejemplo, la esposa mía le da un abrazo a cualquier mujer herida y hasta hombres heridos, porque hay muchos hombres heridos. Sí, bastante. Lo que pasa es que somos más para disimular el asunto. Pero un abrazo con una persona con amor te puede sanar la vida completa. Tú no sabes que la mayoría de gente que está atada ahora por las drogas en un vicio, lo que le hace falta es amor. Estaba buscando a Dios, pero lo buscó en el método no adecuado, en el lugar no indicado. Y fruto de eso tenemos gente que se dopa con un vicio, con el teléfono, que es un vicio grandísimo en estos tiempos, o con las drogas. Pero esa gente está buscando a Dios, buscando escapar de una situación que la tenía frente a frente. Hay gente que busca escapar de la iglesia porque no aguanta el liderazgo que tiene. Y está buscando de iglesia en iglesia. Yo le digo, basta, quédate donde estás y aguanta el proceso hasta que Dios te saque a camino.
Dios no te lleva a la tierra prometida al menos que sufras. Eso es lo que te queda. Ese poquito, hablo por el Espíritu, ese poquito de sufrimiento que te queda en ese lugar es la puerta que se va a cerrar para jamás volverse a abrir. Claro. ¿Cuántas personas hay que todavía están en la iglesia y no se han abierto? Ejemplo, yo tengo gente que me dicen, hombres, pastor, yo fui violado por mi tío, por mi primo. Pastor, yo fui violada. Yo soy homosexual por esto. Ellos están buscando ayuda. Claro. Cuando alguien te comparte, ¿dónde inicia? Porque las cosas no inician en que tú tuviste una atracción mental. Inician literalmente porque alguien abrió la puerta primero. Entonces, cuando las personas abren la puerta, ahí entra la decadencia del hombre. Y después estamos buscando afecto en el lugar no necesario. Y estamos buscando amor donde Dios nunca lo dijo. Y ahí viene la decadencia de las iglesias. Después tenemos que de repente viene el pecado. De repente estamos viendo hombres que se divorcian de las mujeres, cristianos, y se van con otra. ¿Y por qué ocurre eso? Porque están luchando con algo interno que ellos mismos no comprenden y no buscan ayuda. Eso es así. Mira, ya casi estamos llegando a la recta final de esta entrevista y diálogo con mi hermano pastor David Linares. Todavía a esta altura de juego, estamos en el año 2025, todavía hay gente que son justicieros. Hay gente evangélico que andan condenando, como tú dices ahora mismo, gente que está en falta de amor, falta de un afecto que tú le expreses, tú eres importante, mira, te quiero, un abrazo, unas palabras sinceras. Pero lo que tenemos hoy día, de hecho, tú mencionabas hace un momentito ahora mismo la fiebre de celulares, las redes sociales. Tenemos gente que hasta a través de las redes sociales se han hecho virales y andan condenando inclusive a los mismos de la iglesia. Imagínate a los del mundo. Entonces, es lamentable que todavía muchos no han despertado, que el evangelio no es para tú estar condenando. Nosotros no tenemos esa facultad de condenar a nadie. El único que tiene facultad para juzgarnos, y él sabrá cómo hacerlo, es Dios. Entonces, ¿cuál es tu mensaje a aquellas personas que todavía se la pasan señalando al hermano que en lugar de tú ayudarlo, lo sigue señalando y siguen justiciándolo? Yo creo que el pensamiento básico es, si yo muestro tus tinieblas, yo me veo más como luz. Ahora, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo todo el mundo lo mando al infierno, yo creo que yo me encuentro en el infierno. Si yo creo que todo el mundo es del diablo, yo creo que tú estás hablando de tu padre el diablo. Entonces, mucha gente está mostrando una postura de juicio, de condenación, de una estructura de patrón mental caído, pero hay que buscar el trasfondo. Esa gente viene de una etnia de rechazo, de una etnia abandonada. Buscar el trasfondo, de dónde viene y de dónde son. Hay trastornos. Exacto. Entonces hay gente que tiene problemas en el alma y otros que tienen problemas mental porque no se sintieron aceptados por su propio país hoy de nacimiento. Ahora, cuando tú evalúas todo, tú te das cuenta que lo que están es llamando la atención. Ejemplo, si yo critico algo y después yo lo practico, yo literalmente me hago hipócrita en lo que yo estoy diciendo que creo. Porque si yo me junto, por ejemplo, contigo y digo, Andy es del diablo, fulano es del diablo, fulano es del diablo, pero me junto con el otro que es prácticamente un impío, un mundano, y digo, él me va a dar $200,000 pesos mensual, él no es del diablo, él tiene a Dios. Tiene a Dios. Entonces es un muchacho que necesita a Dios. Yo digo, tú eres un hipócrita, sí, porque tú estás haciendo esto, pero ¿sabe algo? Dios con el tiempo se va a encargar de poner a todo el mundo en su lugar. Claro que sí. Solamente toca esperar el tiempo. Ojo, yo no espero que nadie sea destruido, yo no espero que nadie le caiga nada, pero literalmente la Biblia dice, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y este es el punto de la retórica de hoy. Si tú ves personas inteligentes, vas a ver que se atraen con la gente inteligente. Personas humildes hacen lo mismo. Cuando alguien anda fuera de la sincronía o de la música que tú practicas, literalmente tú te vas a alejar rápido. Entonces hay una armonía. Mucha de la gente que condena a otro, literalmente, la Biblia dice que lo que tú condenas a otro, en esto mismo tú te estás condenando a ti. Entonces, lamentablemente, vivimos en el morbo de las redes, de los live y de los views. Mucha gente detrás de eso. David, algunas preguntas cortas con respuestas cortas también. ¿Tu predicador favorito? Predicador favorito, español o inglés. Dame uno de cada uno. Bueno, en español ponga Harrigan. En inglés ponga Prophet Shepard Bushiri. Ok, ¿te gusta? Sí, sí. Tremendo. ¿Tu lugar favorito, República Dominicana? San Pedro, Juan Dolio. ¿Tu lugar favorito, Estados Unidos? Atlanta, Georgia. ¿Por qué? Mi casa. ¿Te gusta la música? Oh, yes.
Género musical que te gusta. Bueno, todos. Todos. Para ser honesto, desde salsa, todo, siendo cristiano. ¿Te gusta lo tropical? Yeah. No, todo en inglés, español, Todo. normal. Ok. ¿Cantante favorito? En español, favorito, Marcos Witt, me gusta mucho. Marcos. Ok. ¿Tu libro favorito de la Biblia? De la Biblia, Mateo. Pero es que me gusta mucho Mateo, me gusta Salmos, me gusta Proverbios, me gusta Deuteronomio, me gusta la Biblia, varón. ¿Y otro libro que no sea la Biblia? Otro libro que no sea la Biblia, podría ser, ¿como cuál, Dios mío? Un libro que no sea la Biblia, déjeme ver. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Ok. Yeah, ¿Quién escribió? Es una psicóloga que se llama María Rojas Estape. Está muy bueno. Ok, te gusta leer ahí. ¿Qué importancia tiene para un pastor leer? Demasiado. Hay muchos que no les gusta leer. Bueno, conocer la psique humana. De hecho, me voy a meter en un lío ahora. Hay muchos que no saben leer. Pedro tampoco sabía mucho. Dios lo sabe. Me ayudaste ahí. David, un placer conversar contigo. Realmente muy importante tus palabras en esta conversación. Esperamos que sea de bendición para todos los que nos están escuchando. Amén. Y me gustaría cerrar esta conversación que están escuchando todos los oyentes de Cielo FM y los que nos ven a través del canal de YouTube con una oración. Así que tú hagas una oración como tú sientas para todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. Amén. Señor Jesús, gracias porque tú estás viendo a todo aquel que nos está escuchando o viendo. Señor, toca los corazones y haz que se acelere lo que está retrasado. Señor, te ruego como hombre de Dios que tu Espíritu Santo repose sobre todo hogar, sobre toda casa, sobre toda pantalla que se abra. Transforma los corazones, toca los cuerpos, reaviva y sana las enfermedades. Reprendo toda enfermedad, diabetes, vete en el nombre de Jesús. Cáncer, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, suelta los cuerpos. Y que donde quiera que se escuche la voz del Espíritu Santo, aquellos reciban lo que están anhelando por las llagas de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, David Linares, por estar conmigo aquí. Recuerden, señores, que él está pastoreando en Atlanta, está de paso aquí en la República Dominicana. ¿Visita constantemente al país o...? Cada vez que puedo. Cada vez que puede. No se despega de tu país. Cada vez que... Bueno, a veces uno va a otros países, pero... Sí, claro, eso es importante. Pero también uno sabe que el compromiso pastoral hace muchas veces esas limitaciones también de viajar con la frecuencia que uno quiera viajar. Uno viaja a lugares donde Dios lo lleva y viaja a lugares donde uno quiere. Eso Ahora, este año, eso solo de consejo a los pastores, yo no voy donde yo quiero. Este año yo solamente tumbé la agenda totalmente, solamente yo estoy yendo donde Dios me lleva. Wow, tremendo. Gracias, Pastor David Linares. Gracias a todos ustedes los que están ahí en sintonía con nosotros. Hasta una próxima conversación.